Ahí ya empezó. Aquí nos encontramos con el maestro y amigo poeta Horacio Caballero Silva en su casita, que nos ha venido invitando, y con mucho gusto aquí venimos a visitarlo y nos va a leer algunos versos sobre su último poemario que se llama... El poemario todavía no tiene nombre. Tiene muchas partes. ¿Y aborda qué tema o qué temas? Se va manifestando en el mundo simbólico de dos revelaciones, las que Dios quiso revelarle al hombre y las que Dios no le reveló al hombre, pero sí al místico. Ok. Muy bien, pues cuando quieras comenzar, la parte, el fragmento que nos quieras leer. El poema tiene estrofas de intervalo, de sustentación, que sujetan un conjunto de construcciones con otro. Son piedras angulares. Estas piedras angulares son estrofas con un concepto cerrado, pequeño. Por ejemplo, el primero, que es en el que se abre, dice: el corcel del artista obedece al espíritu que llena su vacío. Ahí la chispa en su pequeña brasa arde y sostiene los mundos. El primer momento aparece con un poema sobre un águila. Como el águila en el cielo del espacio inmóvil, cuando al impulso del viento, como el águila en el cielo del espacio inmóvil, cuando al impulso del viento que habita y aventaja, iguala el peso del aire, en los instantes que remonta, y en vuelco súbito asciende con su presa retráctil por la brisa, gradual, escalonada, hacia los picos que ávidos reclaman a su garra y pico el primer alimento. Viene otra estrofita. Un trote de firmes pilares hace veloz la lentitud del ser y de la idea sobre afilados siglos. Es una notación de tipo musical lentísimo y con prisa. Es una cita de la Biblia, hizo surgir al hombre del polvo de la tierra, lo llamó, le infundió su espíritu. Esta parte la llamé en Garces. La luz abre una lluvia de sus instantes transparentes y grises, enciende los matices del suelo. La crujiente escarcha, cuando la semilla se sobrepone al húmedo frío, abre desde su entraña en el aire quieto la niebla que la brisa mueve. Escucha cómo trabaja la campana que ayuda con su clamor al extraviado. Adán sabe decir el nombre que despierta al genio del animal. Adán sabe decir el nombre que despierta al genio del animal cuando su sed rastrea y huele el espíritu del agua. Y aunque en esa soledad plena y regia Adán sabía por qué callan los frutos si de su fragancia cantan el sabor melódico en que vibran, pero para sí mismo no halló Adán un lugar apropiado. Cansado de buscarse, se abandonó a un sopor aún más hondo que aquella exuberancia. Soñó a su hacedor cuando desde la faz del polvo de la tierra lo llamó y creó, tomando de su costado una porción íntima de la luz que ahí latía. Así la formó y al despertar y verse desde ella, exclamó: esta sí es de mi carne, carne, y de mis huesos, hueso. Y la llamó Eva.
Aunque sean pocos o muchos los instantes del alma, todos fulguran en el claro como un velo inscrito sin acentos. El agua viva convirtió su contrapeso en poder aplastante. Así logró precipitar al caos y recobrar con sus arenas molidas el subsuelo. Tan gigantescos magnetos sujetaba que hizo amainar su ímpetu al oleaje. Sometió a dócil fuerza de viento lo infinito. Así ves cómo se nutren las profundas fuentes cuando los cuerpos primigenios emanaron del espacio inmenso. Esta parte tiene anotación musical de cauteloso y fulgurante. Se llama La libertad a prueba. Un tiempo sin horas recorría con los espíritus en un tiempo sin horas el espíritu recorría las coronas de la luz y los coros del ser. Todos sabían lo que pensaban cuando entre líneas se dibujaba en cuerpo y alma la idea de crear en semejanza al hombre. Surgió una emoción desconcertante y todas sus energías orientadas a ese fin deberían ser, hasta lograrlo, obedientes. No estaba el juez en ellos cuando se trenzaron en espirales de oscuridad, mientras se erguían con sus voluntades como las noches en su sombra. Eran la soledad inacible del mismo juez, desde lo mínimo a lo inmenso. No todos aprobaron la luz. Algunos prefirieron desbarrancarse sin entender que la creación se piensa, pero optaron por maltratar con odio la belleza y envidiar la paz al destruir sus cielos y engrandecerse bajo el caos. El engaño es el mal por su abundancia de no poder cambiar y ver de otro modo al otro igual como distinto. Pero a través de un cristal de tristeza y envidia, con dolor de odio, entró un imposible de venganza al mundo. Cuando como ángeles cayeron al escuchar la felicidad que atraviesa los mundos, no soportaron ver la libertad cuando en ella se perdieron. Nadie puede escapar al juicio. Vinimos a ser mejores. Ser bueno no basta. Es poco saltar de un final a otro para conseguir lo viviente que recibió su espíritu y una parte de alma. El ser de lo espiritual es una guerra. La primera batalla se decide como un choque de sistemas y estallantes soles. Luego se trenza entre grados de gemas facetadas en mundos de 7 dimensiones y chispazos de serpientes ígneas. Los serafines miran desde una cabeza cúbica que abarca las esferas. Su mirada es la del ángel a 4 horizontes dirigida. Así la cercan imponentes y terribles rostros. En esta guerra, la tentativa es el ataque sobre los cristales que el infinito absorbe con caballo dócil. El espíritu de la tentación donde la maldad es mayor a su destreza. El fin de la batalla ambiciona solo un punto que arranca de la estrella. La inteligencia despeja todo movimiento. El león al flanco avanza sin mirar de zarpa. Avanza su mirar de zarpa. Al frente, sin dudar, el toro arremete y mide con su poder la violencia sobre el instante decisivo del águila cuando cae sobre su presa, mientras la cara opuesta alza con su espada el tajo cuando cierra con la justicia sus deseos logrados. Si la puerta se abre, la presa en su pasividad se deja arrastrar a un oleaje más intenso. Todo combate es sin retorno, dura confrontado a ideas inconciliables, uncidas como caballos a carretas. En la balanza del abismo, las inteligencias eternas se vieron, unas transfiguradas, otras deformadas, investidas por vientos de cataratas absolutas. Pero voy a brincar a otra parte. Esta parte. Todo es luz, aún para esta oscuridad
donde aparece desenvuelta con lucidez en el pensar desnudo, como planta con algo de animal intruso de su confianza. No me gusta esta parte para leértela. Estuvo en armonía divina como un todo universal, viviendo lo inmortal y eterno. Entonces las almas vibraban en espejo, pero la luz se rompió y en compases históricos, como amores perdidos, con la imagen interna como búsqueda cayeron. Solo la gracia es vidente. No le des lugar al diablo. Su poder codicia tu ser. Desde la cruz fue vencido en su polvo huracanado. El alma, antes de saberse entre las redes que la sangre inunda de substancia, presenció ese instante del rapto primigenio al encarnar en un cuerpo mortal. Todavía no sabe si debe o puede despertar, solo tiene la primicia de un prematuro ser. Absorta y casi insubstancial, un alma se sueña como la lluvia prometida a un rey lejano y semejante al rayo cuando parte el aire. Llena del insaciable espíritu y enviada sobre una ola aún más alta que su sed. Así cambia de un sueño que fulgura en el campo al de una lámpara extraída del coro. Las almas buscan sin saber el nombre que dice su substancia, lo adivinan a ciegas y a sí mismas se comunican sin hablar, preguntan acerca de su suerte, si sólo la unidad descubre los arcaicos planes que la luz imprime. En su estatura viva, las almas no vienen solo para mostrar al corazón el ataúd donde la abeja reina, ni a repetir con nuevas palpitaciones y severos latidos el absoluto de su ausencia, o a rescatarse, sino a recuperar el sentido de su ser divino. Entonces el corcel relincha y sacude la serpiente que rueda sobre las notas calladas en la escala. Las almas unidas al eje de su ser sueñan y aguardan el gran llamado que las crea. Ya dentro de la madre, un alma siente las punzadas y contracciones que la toman viva, como un objeto que ve su desarrollo. Y sólo al desprenderse, cuando llega su hora, al filo de la luz, como la tiene en vilo y la abandona a sus agallas de ansia forzada a respirar y obtener a bocanadas de alma el espíritu del aire, así le insufla y absorbe hasta incendiar la sangre y despertar en su cuerpo. El parto dura la intensidad del tiempo que guarda su secreto. Un intervalo de alma lo concierta en el espacio abierto. El alma va sola y puntual como un espejo que el sol llena. Todas las fibras se alargan al brotar el fruto. La madre extenuada y exhausta se vacía. Un ángel terrenal juega con el pie en la invisible luz al ondular el agua. Sus pequeñas manos buscan, asidas y ansiosas, atraídas, se diría, que huelen la luz en el sabor mismo de la madre. Así contacta los turgentes senos que de tan llenos tiemblan como si desearan dar voz a los reclamos que se alzan del olvido. Así irrumpe el lloro entre vocales largas y apremiantes suspiros. Todos los balbuceos nacen del sollozo, son lágrimas, imposibles jardines, para mirar la rosa anegada en el clamor azul de su destello, sin otro principio ni tiempo que el instante cuando anticipa la visión y la absorbe hasta extraer de ella la sentencia. El primogénito que abarca el orbe de una punta a otra en su mirada, dijo, sea, y fue la luz. En su tañido estricto, la verdad creadora de inauditos cantos, la luz que enmarca con su alcance a toda lejanía y traza en el oscuro espacio la estructura que emana con vibrante destello
las esferas. Así pesa la inteligencia que contiene, con todas sus esquinas, al gran alojamiento. Apuntar a la tienda de la luz en la luz, ahí todo es prueba y tan solo saberlo, sin tocarlo, tiembla. De ahí las llamas que despejan y disipan esta maleza lacerante de fallidas luces. Y en pálidas planicies incoloras, los ángeles, quietudes triangulares, cubos y prismas, dibujan con el eco el resplandor visible de los rostros. Aluden a esta faz los coros encendidos como gemas de fulgor abrasado. Intensos espacios de callado vuelo aguardan como semillas el secreto germen, y con elocuente armonía matinal la magnitud abstracta. Cúspides de roca y cristal incrustan las altivas peñas. La mirada abarca los mundos con pilares, edifica alturas al aire en todas las edades, mientras desplaza su poder y reduce a puntos lo remoto. En otra vastedad, la nada que solo se repite, prepara obsesiva e increada su arañar perpetuo. La luz navega con la rapidez del viento constelada, cala con enérgicos trazos la totalidad del juicio. Las figuras sinuosas de espumosas corrientes enderezan el ímpetu encabritado del oleaje. Tan distantes arribos realzan el relieve de los acantilados al peinar el viento. El espíritu rige en las edades grises y en las orillas de extasiados choques. Ahí gravita la rompiente donde se estrellan y separan los mundos para volver a unirse como gotas cercanas. Los versos que con voces aladas reman en esa desnudez inscriben las capas que retienen en porciones la luz opalescente, la que atesora su oscuridad con hojas de oro. El designio que traza los principios enciende y atraviesa la noche y a las nubes su sonrojo en la aurora. Allí la virtud revela lo que la nada oculta de su ser y todo lo que el cristal desarma de la roca. Es sólo el resplandor que se posa como águila en el viento. El ojo, antes de su forma, deseó mirar la luz del principio vidente, y de esa audiencia la palabra, como es eterna, escucha su deseo. Así el alma vive las pruebas en un cuerpo del que sale ilesa. Y pues tiene partes. Esta sería otra construcción la que un humilde y atareado manejador de la tinta. Y en este momento que te has escuchado leyendo este fragmento, ¿hay algo que nos quieras acentuar en especial de todo este cantar? Pues es muy importante para mí la vertebración y las analogías en este exceso caudaloso de palabras, pero la verdad es que me interesó profundamente, me atrajo muchísimo el interés del espíritu por hablar del alma. Entonces yo dije, pues tal vez esta es mi misión, voy a trabajar sobre este asunto, a ver cuántas ideas me transmite Dios sobre el alma. Y es en ese empeño en el que me he aprovechado de esta enfermedad en que quedé confinado, además de en la pandemia, para hacer lo que siempre soñé hacer. Siempre soñé escribir. Lo que pasa es que no sabía yo que iba a escribir en un campo en el que el poema requiere fermentación, requiere
días de reposo, hasta que en la misma mente se arma lo que el espíritu quiere decir con tu trabajo. Entonces, es muy humilde el trabajo. Tú lo ves como un producto de este creativo de esta etapa de pandemia, o Sí, es muy anterior. No. Bueno, toda mi vida leí poesía, toda mi vida sí, fui un soñador, escribí versos, los versos más inspirados fueron muy de mucha resonancia bíblica. Por ejemplo, mi memoria recuerda versos donde el creador hizo el universo. Por ejemplo, estos versos trazó con su dedo en el oscuro espacio, seguido de un relámpago en color henchido, y el Creador eterno prorrumpió con su voz en el vacío, que era fuente sentenciosa y con sabor a lo extinguido. Precioso. El eterno juez habló en poema hacia las 4 esferas infinitas, ordenando al viento resoplar con furia y a las nubes estallar en tempestades. Y así sigue. Pero ese poema lo escribí cuando estaba en preparatoria, por ejemplo. O sea, de muy temprana edad. Esta temática me persigue, pero como entramos al mundo profano y materialista, los poemas más bien estaban interesados en describir las emociones eróticas, como si fueran, y llegaban incluso a lo más físico, como si fueran mucosas gustativas, ¿no? Hay poemas que son táctilmente pura sustancia por ahí había una canción que decía todavía hay rastros de humedad en las sábanas. Entonces, muy sensual, ¿no? Hubo mucho de eso en poetas, Homero Aridgis y el mismo José Emilio Pacheco y José Carlos Becerra, de mi generación, trabajaron esa temática. Y hubo poetas más desenvueltos y cínicos con relación al apareamiento de los sexos. Uh-huh. Incluso pues a mí no me gustaba tanto impudor. Entonces, no fui un competidor en esa etapa. Y mis musas, de las que soñaba ser el perseguidor de la ninfa, pues pasaron ante mis ojos, como ese poema que dice: mujeres de la Quinta Avenida que pasan tan cerca de mis ojos, tan lejos de mi vida. Entonces también fui un enamorado divagado, perdido en la vaguedad, y ese romanticismo nietzscheano y heideggeriano fue una etapa muy filosófica, de la que también salí librado, pero hubo algo muy importante que descubrí, que estaban muy contentos diciendo que el Big Bang, que era el origen, cuando los astrónomos descubrieron que el universo tenía edad y podían decir cuántos millones de años tenía de haber comenzado, y decían, ahí fue el Big Bang. Y yo dije, bueno, y antes del Big Bang, no, pues nada. ¿Cómo que nada? Nada. Y nada de nada de nada, nada. ¿Y quién estaba en esa nada? Nada. ¿Y esa nada quién era? Dios.
Entonces, ¿cómo era posible que un ser pudiera habitar en una nada que solo admitía ser nada? Como decía Heidegger, la nada nadea, pero solo puede nadear. Entonces, para mí fue una teología y está desembocando pues en ese montonal de estrofas que van a ser un poema, porque la fermentación de todo este material tiene ya se perfila hacia ese punto del horizonte. Y es en donde yo sé que va a salir el sol, no porque me lo diga un astrónomo, sino porque ahí termina la noche que yo pienso. Uh-huh. Entonces, seguro, y estoy esperando que surja ese fenómeno cosmogónico. Y en muchas partes de este poema se presenta esa expectativa. Y es más allá del Big Bang, según estoy tratando de entender, de comprender, ¿verdad? El Big Bang es una consecuencia. Porque te fuiste diste el salto a lo teológico, dices, y eso provocó en ti en este caso, una visión de los... Un nihilismo, un nihilismo tan absoluto del que solo me sacó el vivo Dios. Uh-huh. Entonces, y es un poco lo que estás describiendo en esta experiencia poética o poemática, ¿verdad? De esta experiencia... Tiene algo de filosófico también. Pero también una experiencia espiritual, ¿no? Sí. Y basada mucho en la revelación bíblica. Uh-huh. Pero leyendo la Biblia... Y hablando de los 4 soles, pues también desde la cosmovisión indígena, ¿no? Sí. Para mí esa es una pauta importante, la considero, la tengo en mente. Uh-huh. Y la he padecido porque he visto cómo se desbarataron muchísimos poemas, uh-huh. Que no eran poemas, no sentía yo verdaderos. Entonces, también la búsqueda de la verdad. La verdad es según la Cábala, es un diamante de 70 facetas. ¿Por qué? Porque para una persona la verdad es esto, para otra es esto, otro. Uh-huh. Puede haber 70 diferentes criterios, todos válidos de decir que es la verdad. Cuando Jesús le dice a Pilatos, sí soy rey, yo he venido para ser testigo de la verdad. Entonces Pilatos se queda y le dice, ¿y qué es la verdad? Y ya no le contestó Jesús, pero le contestó su esposa Claudia. Le preguntó a su esposa Claudia, ¿y qué es la verdad? Y a su esposa le dijo una especie de murmullo amoroso, pero no, se quedó sin respuesta. Pilato nunca supo qué era la verdad. Entonces, no es tan fácil decir una palabra tan fuerte como la verdad. Uh-huh. Es una palabra más fuerte que todo este planeta y todo este sistema solar, porque todo eso es verdadero. Entonces, y también el poema es verdadero, ¿no? El poema tiene que ser verdadero. Es la versión de tu verdad. Es exactamente. Pero no se remite a mi persona. Se remite a muchas cosas, hasta al inconsciente colectivo y hasta otros poetas. Uh-huh. Es muy fuerte para mí el grito terrible de Rimbaud cuando dice, ¿qué es mi nada frente al estupor que os espera? Uh-huh. Claro. O sea, veía y dice, y el tiempo del futuro no va a ser solo el tiempo de los asesinos, dice. Entonces, él visualizaba un tiempo principalmente divino. De esperanza.
Pues es que él era también un poco alquimista. Dijo que la eternidad era la sal que se había ido con el sol. Entonces es un juego de palabras, de letras, la sal y el sol. Y además de alquimia. Pero ¿Quisieras concluir ya se acabó la pila, ¿no? esta lectura de este fragmento de este gran poema que aún trabajas y estas consideraciones para Además me confronto con un poema. Para tus futuros lectores quisieras... Me confronto con un poema, con un gran poema, porque se trata de una construcción literaria maravillosa, que es La muerte sin fin de José Gorostiza, contra la que estoy, porque José Gorostiza empieza diciendo, lleno de mí, y yo empiezo diciendo, vacío totalmente de mí. Entonces, él dice, lleno de mí, sitiado en mi epidermis por un Dios inacible que me ahoga, mentido acaso por su radiante atmósfera de luces que oculta mi conciencia derramada. A mí no me gusta hablar así de Dios, como un ser que me estorba, como un ser que me quiere quitar encanto. Entonces, este gusto satánico de José Gorostiza de verse en el diablo y hablar en nombre del diablo es el mejor poema que se escribió en ese nivel espiritual. Ni en La piedra del sol, ni las décimas a la muerte de Villaurrutia tocaron esa temática. Entonces, Sor Juana puede ser, pero Sor Juana ya era un barroco de poesía clásica y además de poesía responsable, en donde el poeta, el constructor de las palabras, era un músico que medía las sílabas, que medía los versos, que encontraba las rimas adecuadas. Entonces, el artesano de toda esa arte poética desaparece cuando aparece el verso libre. Pero el verso libre exige un artesano. Y en esta versión, digamos, de la verdad, tú dices no reducida a mi verdad personal, sino a ese río de verdad que cantan muchos poemas y místicos, al cual tú te unes. Podríamos decir que es una... Hay que ser justos con José Gorostiza. Cuando habla del agua y del vaso que la contiene, está hablando de Dios. Pero él asume la personalidad de vámonos al diablo, como que termina el poema. Pero él ve como un mago. Como un abogado del diablo, digamos, más que como satánico, ¿no? Lo ve como un mago. El vaso de agua, el vaso que contiene al agua, más el vaso en sí mismo no se cumple. Entonces, la valentía de José Gorostiza de defender su ateísmo frente al mismo espíritu divino me parece tremenda. Y llega muy fáustico. Pero Goethe no era tan fáustico como este poema de José Gorostiza. Pero el tuyo se aleja de eso porque tú le estás dando un encuentro con la divinidad. Es que yo estudié bien ese poema y dije, yo no estoy de acuerdo con esa poética. Es muy bella, es muy hermosa, está muy bien escrita, es un artesano de veras digno de la Edad Media, y sin embargo, y un alquimista digno del ocultismo, pero no estoy de acuerdo con él. Pienso de manera diferente. Y creo que su poema no es universal. Su poema es particularmente para determinados seres. Pero como es una pirotecnia
fabulosa, tiene encandilados y extasiados a todos los lectores de su generación y de todavía este tiempo. Ya José Gorostiza debe haber muerto hace 40 años, sin embargo, sigue siendo sumamente importante. Bueno, ¿algo más que con lo que quieras terminar, Horacio? Mira, por ejemplo, esta parte. Un campo de silencio para el habla, donde no solo las cabezas ruedan como lágrimas de un rostro lastimado. La mirada avanza cuando el espacio mismo se destroza y el mar del aplazado oleaje hace sobre arenas secas camino al alma diligente, cuando recoge las espigas en los parajes escritos. Una insomne borrasca donde la eternidad misma en un largo instante se decide. Hay tantos eclipses como piedras y momentos que la luz asalta en las enormes pausas, mientras la quimera en un largo aullido sacude con sus alas afilados acordes. Lo atestiguan las miradas patéticas donde se derriten los enormes hielos de invertidas sombras, entre paredes y grietas como gotas que desean filtrarse mientras se baten en retirada y aborrecen su inteligencia carcomida. Otros espíritus avanzan ante la prueba de la gloria. Por el acierto ciego miran a través de su túnica el grito en suspenso del ser que precipitan, cuando el fondo sigue y con voraces lazos sostienen el abismo. Allí los picos elevados horadan en sus paredes de persistente tiempo las garras que plasman con elegante tristeza el infortunio. Así escalan al precipicio del cansancio y con un hablar deshabitado las alas se pliegan bajo el polvo. Mientras se atascan en las nubes lodosas las altaneras enérgicas potencias con un tronar de fulgurantes rayos, algunas voces trascienden hasta arrancar del espantoso poserío el velo rasguñado de sus almas, no así las que desdicen la noche con una oscuridad mayor. Entre las más perdidas vagan las ocultas en los estragos de sombría verdad. Allí se proyectan, expuestas al saqueo que su desgracia deja, la huella titubeante y estertórea de apagadas estrellas. Es tarde cuando los principados se reprenden con maltrecho orgullo por su cada vez más borrosa semejanza. Los ángeles que dolorosamente cargan sus costados y en multitudes derrotadas por el despilfarro de arcángeles y tronos azotan las pesadas alas en el filo del airado viento. Las dominaciones pesan enloquecidas su no ser en un palmo de su ausencia, derribadas y tristes, como los humanos cuando en torpe imitación desmemoriada el alma de su suerte apostaron en contra. Pero ¿qué es mi nada frente al estupor que os espera? Rimbaud. Qué hermoso. Me parece como una revelación del momento, no solamente de la pandemia, sino de toda la humanidad. Pues estos tres estrofas que de todo el chocadero de ángeles. Y cómo en esa revelación que tú nos estás diciendo de cierto hartazgo también de esa visión nihilista, ¿no? Que no es solamente poética, ¿no? Sino del sentido de la existencia, ¿no? De todos los seres humanos, ¿no? Es que hay una versión nihilista del universo mismo, sí, en donde el universo mismo es una zona sombría y rocosa, porosa y deshielada, muy terriblemente. Son paisajes de mucho simbolismo. Pero está abriendo tu poema a una mirada diferente. También aquí el verso de Gorostiza, que ocultan su conciencia derramada,
su radiante atmósfera de luces. O sea, le da coraje que Dios tenga una radiante atmósfera de luces que oculta mi conciencia derramada. O sea, se burla de mi pequeñez, de que no lo alcanzo. Dice cosas muy fuertes. Por eso ya después de eso no escribió. Pero escribió un poema hermosísimo, por ejemplo, en las canciones para cantar en las barcas. Ese poema, no sé si lo recuerdas, dice: ¿quién me compra una naranja para mi consolación? Una naranja madura, en forma de corazón. Ya que nadie me la compra, ya no tengo corazón. ¿Quién me compra una naranja para mi consolación? Una melodía popular, ¿verdad? Qué precioso. Se va al cantar popular. Qué precioso juego, ¿no? Sí. Para decir que no tiene corazón. Muy bien, Horacio, pues vamos a ir ya al cierre de este momento de grabación. Ya lo borré, ¿eh? ya lo apagué. Sí, te lo agradecemos mucho. Pues nos ha dado... Son puras primicias porque... Es una primicia, pero inolvidable. Te lo agradecemos mucho en este momento, de veras. Sí, son campanas que pasan rápido porque el cuerpo y lo estremecen. Muchas gracias.